Vamos a iniciar nuestra clase pues hablando un poco de lo que es el tema de las glándulas salivares. O sea, desde un punto de vista uno clasifica en dos grandes grupos las glándulas salivares, vamos a ver las mayores, vamos a hablar un poco de las glándulas menores. Las glándulas menores, no sé si de pronto hayan tenido la oportunidad de escuchar un poco, supongo yo que en la clase de digestivo lo que dio la clase que le subió la profesora Marisela, probablemente porque forma parte a veces de la descripción del tejido per se. Pero si no, pues igual por cualquier cosa la vamos a revisar nuevamente. No es un tema muy difícil, muy largo. En realidad, seguramente con el desarrollo que ustedes han tenido de los laboratorios han podido ver las estructuras que caracterizan a estas glándulas salivares menores. Pues las glándulas salivares menores, pues como vemos aquí, dice que las hay labiales, las hay bucales, las hay molares, palatinas, linguales, son numerosas, de hecho, pues son las que se encargan de mantener, mientras no estemos comiendo, no estemos pensando en la comida, o no tengamos un recuerdo así de un plato sabroso, pues son las que se encargan de mantener la cavidad oral húmeda y de mantener pues lubricada todo el área de la boca. Las glándulas mayores pues son las parótidas, las submaxilares, las sublinguales, que ya en algún momento hemos empezado a ver desde el principio del semestre cuando estuvimos viendo el tema de glándulas exocrinas, porque esto pues al fin y al cabo son glándulas exocrinas, así que no vamos a partir de cero, ya hay una base de conocimiento ya establecido que nos va a permitir seguramente hacer más fluido el conocimiento. Bien, empecemos. Las glándulas genianas, pues que también se conocen como glándulas bucales o vestibulares, ellas se caracterizan básicamente por ser una masa que tiene tanto acinos mucosos, puede haber acinos serosos, puede haber acinos mixtos, y como todas las glándulas salivares menores no van a tener una cápsula propia por sí solos, así que van a estar rodeados del tejido conectivo que está asociado a esos lugares, ¿no? Entonces, de antemano, pues ya podemos decir que ninguna glándula salivar menor tiene una cápsula propia como tal. Eso solamente corresponde a las glándulas salivares mayores. Por lo tanto, pues el tejido conectivo les va a servir básicamente como para envolverla, separarla, llevar la irrigación, la inervación, como es propio y característico ya del tejido conectivo que hemos visto a lo largo del semestre. Los conductos que nosotros vamos a encontrar en estas glándulas, básicamente tienen una luz amplia y van a estar revestidos por un epitelio pseudoestratificado. Eso creo que en el laboratorio no teníamos de esa placa, lo que tenemos era el labio, pero esto básicamente lo que está por el lado de las mejillas, por allí es donde vamos a encontrar estas glándulas. Las otras glándulas que son las glándulas palatinas, las glándulas salivares menores que se consideran como palatinas, bueno, básicamente van a depender exactamente de dónde estén. El paladar duro, en el paladar blando, ¿sí? O en los pliegues los pliegues de los palatinos papilar del istmo de la fauce. Ahora bien, en los links que ustedes han estado recibiendo para el desarrollo de su laboratorio, le enviaron un link que dice mucosa orofaringe, si no me equivoco, y que corresponde a un link de un paladar. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Bien. En el paladar duro, en la porción anterior realmente del paladar y en el RAFE no hay glándulas.
ahí no hay glándulas. Lo que vamos a encontrar básicamente glándulas en la parte posterior y lateral. No vamos a encontrar en la porción anterior. Así que eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, en esa imagen que ustedes están viendo ahí, donde ustedes ven glándulas, donde se quieren asemejar a ver glándulas, ese es el paladar blando, la parte posterior de esa imagen. Y bueno, ¿el por qué salieron? Bueno, porque en su momento, cuando estamos en pandemia, no encontramos ningún link que representara, que tuviera las consideraciones histológicas para hablar de mucosa orofaringe. Y cuando hablamos de mucosa orofaringea, estamos hablando de una mucosa en la que tiene un epitelio, tiene que ya sabemos, un epitelio escamoso, estratificado, no cornificado, que se sustenta sobre una lámina propia, conocido básicamente acá como corion, de tejido fibroelástico, y en la que se vamos a reconocer en la parte más profunda una gran cantidad de glándulas salivares menores, muchos acinos mucosos, pero en gran cantidad. Si tienen la curiosidad, lo pueden ver en una imagen que está en el Histology Guide de glándula sublingual, en donde se presentan como dos especímenes, un espécimen más pequeño en la parte inferior, van a ver ahí un componente relacionado con la mucosa oral. Sí, eso para decirlo, porque en realidad toda esta cantidad de glándulas que vamos a ver en la cavidad oral, no importa en la posición en la que estén, casi todas tienen la misma histología, son acinos mucosos. El nombre y la ubicación pues, es lo que le ha determinado darle por sí solo pues, un nombre en especial, ¿no? Pero en general, histológicamente son muy, muy, muy parecidos. Así que bueno, también la vamos a ver en el paladar blando, en la úvula, y también lo vamos a encontrar ese tipo de estructura. Y en general hay que entender aquí dos componentes que hubiese sido muy bueno, muy positivo si lo hubiésemos podido ver en las placas que tenemos en el laboratorio, porque aquí sí se puede decir de este componente que se describe aquí. Aquí se dice pues que de forma general la glándula palatina presentan dos segmentos excretores. Uno que es largo y ondulado, pero que está tapizado de un epitelio cilíndrico o pseudoestratificado, pero que va a estar relacionado, que drena o que lleva la saliva de los adenómeros que están más profundos. En cambio, los que están más superficiales, ahí vamos a encontrar otro tipo de epitelio que está tapizando a estos conductos que por supuesto, si están más superficiales, van a ser más cortos y van a ser rectos, y pues en tal caso vamos a encontrar un epitelio plano o cuboide relacionado pues con estos adenómeros o estos acinos mucosos que están más superficiales. Es probable que si van allá, y les recomiendo grandemente que vayan al Histology Guide, ubiquen eso, pues los del 4.1, 4.2 lo pueden contactar con los compañeros del 4.3 con la cual estuve revisando esa placa en particular. Las glándulas linguales, de igual forma no lo sé, supongo que sí, cuando hablaron de lengua, hay que decir que en la lengua vamos a encontrar tres grupos de formaciones glandulares como tal. Lo van a ver en lo que es la porción anterior, ¿sí?, de la lengua, pero hacia el lado ventral, ¿sí? Ahí vamos a encontrar glándulas salivares menores, que se conocen como de Blanding y Nunn. Son mucosas, como ya le dije, son mucosas y ahí las van a ver. Obviamente, si ustedes se van a la histología, creo que lo tiene, o en un corte de lengua, van hacia la parte anterior y ventral, van a observar estas glándulas mucosas que están allí, de predominio mucoso. Evidentemente van a poder hacer el diagnóstico de que se tratan de las glándulas de Blanding y Nunn y se entremezclan con el tejido muscular esquelético que hay en el área. Posteriormente están y relacionada básicamente con lo que son las glándulas, las
papilas caliciformes, van a encontrar las que son cerosas, se llaman, perdón, sí, las que están en el dorsal y posterior relacionada con la papila caliciforme, o el botón gustativo caliciforme, ahí es donde vamos a ver bastante botones gustativos, van a estar las de Bob Ebner, ¿sí? Ahí están las de Bob Ebner, que son cerosas. Son las únicas cerosas que hay en la cavidad oral y están relacionadas a la porción dorsal, ¿sí? O al epitelio dorsal de la lengua. Estas desembocan principalmente en lo que es el surco de las papilas caliciformes, y su función es la de limpiar este surco y además de permitir que se mezcle los sabores y puedan ser captados por los botones gustativos. Esas son las únicas cerosas y son las que van a ver asociadas al epitelio especializado de la lengua, es decir, en la parte dorsal y sobre todo posterior. Luego, lo que es en el dorso posterior de la misma lengua, ahí vamos a encontrar por detrás de la uva, están las amígdalas linguales, si lo recuerdan. Este tejido linfático que tuvimos oportunidad de verlo ya hacia el segundo parcial, si recordarán, había una de las características que uno observaba en esta imagen, este epitelio, era que estas amígdalas en su porción más profunda presentaban una gran cantidad de acinos mucosos. Bueno, se refiere precisamente a estas glándulas que reciben el nombre de Webner, ¿sí? Pero son glándulas mucosas ubicadas ya relacionadas con la base de la lengua, allá en la parte posterior, y que se relacionan con las amígdalas linguales. Así que estas serían básicamente las tres zonas en donde vamos a encontrar estas glándulas. Aquí vemos un poco la relación, donde están ubicadas, acá en el dorso de la lengua. Y esta sería para ver donde están las glándulas de Bob Ebner. Las de Bob Ebner se ven muy bien en el Histology Guide, están muy bonitas y se pueden ver, pueden hacer un viajecito por ahí. No tuve oportunidad o en esta presentación no tengo ninguna imagen sobre. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, una pregunta. Entonces, el epitelio de todos los conductos excretores, excepto de las palatinas superficiales, van a ser cilíndricos pseudoestratificados. Las bueno, no, porque las que tú tienes de Bob Ebner son más bien escamosas, ¿sí? Son cortos. Para ese caso en particular se te dice, que lo estás viendo aquí en las glándulas, que sería la imagen que ustedes ven allá de mucosa oral, ¿sí? Sería las que están más profundas, ¿sí? Los adenómeros más profundos tienen relacionado un conducto mucho más grande, mucho más largo, y por ser más largo y más grande, pues presenta estas características. Entre más corto es, pues vamos a tener uno ya más plano o más cuboide a la salida. Pero solamente eso. Los demás, en realidad, los conductos son muy pequeños a veces. Y por ser, son muy pequeños, generalmente lo vas a ver más de tipo plano. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Las glándulas henianas dónde dijo que estaban? Ahí estamos. Ok. Pero vestibular, en el vestíbulo. Y no dijo que eran de todos los tipos, pues, mucosas, serosas y mixtas. Sí, pero te va a predominar el mucoso. Ok. Es que le iba a preguntar que entonces no iban a ser, que las de Bob Ebner no iban a ser las únicas cerosas que había. Sí, pero la que tú vas a ver en todos los demás componentes, todos los conglomerados, es de predominio mucoso.
Y cuando vas a hablar de que son serosos o mixtos, esos son muy poquitos. Y probablemente lo vas a ver más si tienes oportunidad de ver las glándulas y revisar en el estudio de Guy las que están asociadas al labio. Ahí son más, ahí puede haber más, un poquito más observable los mixtos y algo de seroso. Pero por el resto, por lo demás, generalmente mucoso. Ok, perfecto. A ver. Ok, muy bien. Disculpe, es que estoy confundida en dónde desembocan las glándulas de von Ebner y dónde desembocan las glándulas de Webner. ¿Dónde desembocan quién? Bueno, las de von Ebner van a desembocar o convierten su secreción en los surcos de las papilas caliciformes. ¿De acuerdo? Sí, profe, pero la ubicación dentro de la boca, profe, ¿no sería? En la lengua. ¿Dónde están las papilas caliciformes? En la lengua, ¿no? Profe, disculpe, todas estas glándulas, las glándulas linguales que usted mencionó, estas tres son solamente de la boca, que son... Bueno, que la lengua solo está en la boca, no está en otro lado. Profe, ¿y las otras? Que la lengua tiene tres formas, tres lugares donde encuentra tres tipos diferentes de conglomerados, esa es otra cosa, pero sigue estando en la boca. Profe, y entonces la de Webner es la que desemboca entre los surcos del tejido linfático. Para que no se... Exactamente. Esa es la que mantiene limpias las criptas de la amígdala linfática. Gracias, profesor. Bien. Entonces pasaríamos ya a lo que son las glándulas salivares mayores, pero antes de entrar en ese detalle, prefiero hacer lo que es la descripción de los componentes de los componentes que en general caracterizan a estos vasos. A ver, fíjense en esta imagen. Volvemos, les comenté en algún momento que aunque no quisiesen, ¿sí?, tendrían que volver a aprenderse esto, porque esto yo otra vez lo voy a aprender. Si desde el punto de vista estructural, ¿sí?, estructural o la arquitectura de las glándulas salivares mayores, ¿cómo se clasifica esta glándula? Simple ramificada. ¿Cómo? Simple ramificada. ¿Quién da más? Túbulo alveolar compuesta y ramificada. ¿Cómo? Túbulo alveolar compuesta y ramificada. Túbulo alveolar compuesto. ¿El compuesto a qué se refiere? El conducto excretor está dividido. Uh-huh. ¿Y ramificado? A que tiene varios acinos. No, el ramificado significaría que el acino se ramifica. No que tiene varios acinos. A eso me refiero, profesor. ¿Ah? Mixto, porque tienen los tres tipos de acinos. No. Ese es según su secreción y su cuestionario. No. Estructuralmente, fíjense que aquí en la parte de acá abajo no la vamos a ver porque esto corresponde al páncreas, ¿sí? Esto de acá arriba es lo que corresponde a una glándula salivar. A ver, nos queda claro de que los conductos están ramificados, ¿eh? Tengo un conducto, acá tengo otro conducto que se unen y forman otro conducto y después se unen y forman otro conducto. Los conductos están ramificados. Pues yo les pregunto, ¿ustedes ven el acino ramificado? No, profe. No, profe. No. Entonces, ¿cómo se llama la glándula?
Túbulo alveolar compuesta. compuesta, hasta allí. Túbulo alveolar compuesta. ¿Sí? Y se dice pues que los acinocerosos son más esferoidales y los mucosos son más tubulares. Por eso se llama túbulo alveolar. Así de sencillito. Y ese es el ejemplo más complejo de la clasificación. Yo eso lo pregunto, porque si me lo sacaron malo en el primero, aspiro a que lo saquen bueno en el último. Aunque siempre habrá alguno que va a apostar lo contrario. Siempre consigue llevármelo. Entonces, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de acinos relacionados con las glándulas salivares. ¿Sí? Vamos a encontrar el acino mucoso, el acino seroso, el acino mucoso y el mixto. ¿Ok? En general, ¿sí? En general, ¿qué tipo de epitelio estamos viendo aquí? ¿Qué tipo de epitelio tiene el acino? ¿Ah? Piramidal. Piramidal, ¿sí? Piramidal con su base hacia la con la base hacia la lámina basal y su porción apical hacia la luz del acino, ¿sí? Lo mismo vemos acá, tanto para los dos. Otra característica que podamos ver, ¿cómo vemos los núcleos del acino seroso? ¿Cómo son? Centrales. Son redondos y un poco hacia la base, ¿sí? Son más de tipo basal. ¿Cómo vemos lo del acino mucoso? Aplanados. Aplanados y basales, ¿sí? Donde vemos esto que vemos, estos puntitos que aquí se le conoce como simógeno, ¿sí? Simógeno. ¿Dónde está el simógeno? ¿Dónde se ubica? En la porción apical. En la porción, en el citoplasma apical, ¿sí? Entonces esas son preguntitas de examen. En la posición, en el citoplasma apical. Bien. Entonces, podemos decir que en general el acino tiene un epitelio piramidal, ¿sí? ¿Y cómo cree que se van a unir estas células? Son epitelios. Van a tener las mismas expresiones que teníamos en los epitelios columnares, ¿sí? Van a haber complejos de unión, sobre todo, obviamente, que los complejos de unión van a estar más apical. En la parte basal habrá hemidesmosomas, lateralmente pueden haber uniones también que se entrelazan entre unas y otras. Es la misma que vamos a ver. Así que ellos, como es un epitelio, pues tienen las características que ya discutimos al principio del semestre. Por eso les decía que esto lo íbamos a tener. Epitelio los iba a perseguir el resto del semestre y que de eso me encargaba yo. Se lo estoy cumpliendo. Muy bien. Entonces, esta célula que es serosa tiene la particularidad de producir, por supuesto, proteínas de tipo seroso y este va a producir mucina. Entonces ya aquí, este es más acuoso, mucino acuoso, y esto es ya más seroso, es más específico, tiene más, tiene sucreción proteínica. Ahora bien, la porción serosa solo aporta un 25% de toda la secreción de las glándulas salivares mayores. La mucosa, el otro 70%, y el 5% de las glándulas salivares menores. Entonces, esto, aunque tenemos, por ejemplo, toda una glándula que tiene una gran cantidad de acino seroso, en cantidad de saliva producida, pues no es la que más saliva aporta. No es la que más saliva aporta. Vamos a ver si continuamos por acá. Entonces, las células... Una pregunta. Y tipo, el acino mucoso, ¿ese no tiene simógeno o sí? Sí, tiene todos sus gránulos, todos los gránulos de secreción se llaman simógenos. Y entonces, ¿cuál característica tendrían ellos? Que también son apicales.
Sí, todos son apicales. Bien, aquí volvemos a rescatar, a tratar el tema, ¿sí? En la célula serosa yo tengo un núcleo, ¿sí?, que es mucho más que redondo, ¿sí?, que es más de tipo basal, y en su base acá yo voy a encontrar un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, y por lo tanto esta zona que vamos a ver acá se va a teñir más basófilo. En el citoplasma apical encontramos simógeno y es más eosinófilo. También va a tener desarrollado también el complejo de Golgi, también va a estar muy bien desarrollado, también vamos a encontrar mitocondria, pero tienen una gran cantidad de retículo endoplasmico rugoso. Eso es lo que le da las características. Así que, pues, él siempre se va a mantener así. Lo que sí hay cambio, y hay que decirlo, es en la célula mucosa. En la célula mucosa, el núcleo se aplana, pero es por efecto de la gran producción de mucina que tiene acá. Su producción se va acumulando en el citoplasma apical, pero a su vez la va deprimiendo contra la lámina basal o contra la membrana basal de la célula, de forma tal que cuando se libera toda esta cantidad de secreción, ella vuelve a tomar su posición, su núcleo se vuelve redondo y se hace también igual que el seroso. O sea que cuando esta célula está inactiva, es muy difícil poderla distinguir de una célula serosa. Es decir, que solamente es mucosa siempre y cuando esté produciendo música, si no, no lo es. No lo es. Otro elemento que caracteriza a estos acinos es que entre la membrana basal de la célula y la lámina basal de la célula se ubican unas células mioepiteliales que tienen múltiples proyecciones citoplasmáticas y que envuelven a la célula, ¿sí? Envuelven totalmente. Esas células mioepiteliales están entre la lámina basal y la membrana basal de la célula piramidal, y su función es contráctil, tiene mucho parecido con las fibras musculares lisas, y su función es precisamente contraerse para el movimiento de la saliva que va a salir de acá, que se está produciendo. También llega incluso hasta los conductos intercalados. O sea, esas células también se conocen como células en cesta o en canasta. Células mioepiteliales en cesta o en canasta están asociadas al acino y también al conducto intercalado, básicamente, principal. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Aquí representamos básicamente las características que diferencian entre una célula acinar serosa y una célula acinar mucosa. Antes de pasar acá, vamos a ver un poquito estas características del acino mixto. El acino mixto, en realidad, bueno, que se habla que al corte uno le ve como un casquete, uno se le ve un casquete de células serosas que están aquí, ¿sí? Pero esto es un efecto de corte o un efecto de la fijación de el tejido. Aquí pues la teoría te dice que entre una célula mucosa y otra mucosa pues viene un conducto por el cual él puede vertir su secreción, pero en realidad cuando se hace una preparación por congelación y se observa al microscopio, no se observan casquetes. Así que en general eso es un defecto de la fijación, pero es lo que nosotros vemos, ¿sí? Y por lo tanto si lo vemos, pues
se describe como tal, pero tener presente de que en realidad eso es un defecto de la fijación y que bueno, tienen la misma secreción, predominan más generalmente más las mucosas que la serosa y tienen, van a drenar entre una y otra, pero en la realidad lo que tendríamos es una célula mucosa, una serosa y intercalada entre todo el epitelio del ácido. Que quede claro de eso, ¿vieron? O sea, no es un defecto de fijación. En el proceso de fijación, esa reacción se produce y al corte entonces se ve así. Profe, Ajá. no me queda claro. Entonces, realmente es que está el seroso abajo y el acino está, digamos que arriba, o sea, lo que normalmente es, y que uno está secretando sobre el otro, así. No te extendí la primera parte de la oración. Que si realmente es que, digamos, que el seroso esté abajo y que el mucoso está como arriba y que uno está como secretando sobre el otro. No, ¿Así? yo no dije eso. Yo lo que dije que en realidad cuando se hace un corte por congelación no existe casquete. Todas las células están así como si fueran serosas o como si fueran mucosas. Lo único que usted va a ver es una célula serosa y una mucosa, pero todas ordenaditas así, y un epitelio simple. Que por defecto de la preparación de los preparados histológicos, entonces se produce este efecto que se llama de semiluna, que ustedes conocen como semiluna de Ganush. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Vale. Muy bien. Entonces, vamos viendo la vía. Hemos visto los acinos, cómo se conforman, cuáles son sus componentes, cómo se unen. Y ya después volveremos a ellos, a otras cosas importantes que tenemos que decir allí, pero tenemos que seguir la vía. ¿Sí? Yo tengo mis acinos que están acá, y ellos esas salivas tienen que salir hasta la cavidad oral. Entonces, yo voy teniendo, y vamos a tener que ir diciendo de antemano que producto de la conformación o de la distribución de todo el estroma que proviene de la cápsula, se van a formar unos lobulillos en la que vamos a encontrar pues todo el parénquima, ¿sí? Y ese parénquima pues está representado en general por los acinos y los conductos, que en general van a formar una estructura que se conoce como cialona. Cialona es la estructura fisiológica o morfofuncional de las glándulas salivares mayores. Se llaman cialona. En otros libros por ahí hablan de salivón, pero eso está muy... También lo pueden encontrar como tal, pero generalmente todo el mundo habla de cialona. Entonces, cialona es el componente de su porción secretora, que vienen siendo los acinos, y los conductos que se encargan de excretar la saliva, o por donde va a viajar el producto de la secreción. Entonces, como yo tengo esos lobulillos, lo podemos ver aquí, yo voy a tener unos conductos que son intralobulillares. ¿Alguien dijo algo? Sí, tenía una pregunta. Entonces, el cialona incluye los acinos y los conductos intralobulillares. Depende, hay otros que dicen que toda la estructura. Para efecto de lo que yo manejo, es acino y conducto, por lo menos los que están intralobulillares. Ok. Bien, entonces, estamos aquí. Ya yo tengo esa secreción tiene que salir por algún
por algún lado, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que apenas termina el acino, se tiene que conectar a un conducto que vamos a conocer y que ya ustedes conocen perfectamente, que es el conducto intercalado, que tiene un epitelio que empieza con cúbico bajo, ¿sí? Más bien un cuboide, y que va a ir aumentando de tamaño hasta hacerse totalmente cúbico. Referencia: el conducto intercalado es de menor tamaño que el acino, que el acino, ¿sí? Es conducto intercalado esa porción que es menor que el acino. Una vez que ya se hace mayor que el acino, es entonces estriado. En este conducto intercalado, ¿sí? Viene entonces lo que la saliva primaria, ¿sí? Que viene producto de los acinos y pasa entonces a los conductos estriados que vemos acá, que en un principio son cúbicos o cilíndrico bajo y después se hacen totalmente cilíndrico y que tienen su característica histológica que ya ustedes conocen perfectamente, porque ya los vimos, y es un epitelio que es cilíndrico, ¿sí? Pero que tiene una característica importante y es que su núcleo es central, diferente a lo que encontramos en cualquier otro lado de la anatomía, en donde el núcleo suele ser más de tipo basal. En los conductos estriados es totalmente central y es muy eosinófilo, y se le conoce como estriado porque en la porción basal tiene proyecciones o repliegues de membrana en los que se apilan muchas mitocondrias y le da esa característica tintorial. Entonces, esos repliegues que están allí básicamente indican que esa célula metabólicamente es mucho más activa. ¿Por qué? Porque a través de ella se da intercambios iónicos de agua que permiten modificar la saliva, y después voy a hablar de eso. Déjenme continuar con la vía para ir saliendo de ese tema. Una vez que ella sale, ¿sí? Vamos a tener aquí un conducto intralobulillar, ¿sí? Que ya tiene las características de conducto ya que va a unirse a lo que es el conducto interlobulillar. Cuando nosotros entramos al conducto interlobulillar, el primer epitelio que entra es propio del conducto estriado. Pero de una vez empieza a crecer y entonces vamos a tener un epitelio más de tipo cilíndrico pseudoestratificado. Luego eso va a ir aumentando de tamaño, se van reuniendo más unidades de los lobulillos, viene más secreción y vamos entonces a estar entre los interlobares, en donde el epitelio ya es cilíndrico pseudoestratificado o cilíndrico estratificado, que es uno de los lugares en donde se encuentra este epitelio. El otro epitelio, ¿de dónde es? Que ya lo vieron. Donde tengo epitelio cilíndrico estratificado, aparte de las glándulas salivares mayores. La conjuntiva palpebral. En la conjuntiva palpebral, ahí también tenemos un epitelio cilíndrico estratificado. Entonces, y así va llegando hasta que llegue a la cavidad bucal, a la cavidad oral, en donde ya ahí entonces va a ser plano estratificado a la hora de su salida. O sea que en la vía del conducto excretor vamos a encontrar casi todos los epitelios, ¿sí? Vamos a encontrar epitelio cúbico, cilíndrico pseudoestratificado, cilíndrico estratificado, plano, estratificado no cortificado, hasta la salida. Eso en general, todo lo que está ocurriendo. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, usted dijo que en el conducto interlobulillar había epitelio cilíndrico estratificado y pseudoestratificado. ¿Cuál es? Interlobulillar, ok.
Pero ahí todavía no está cilíndrico estratificado. es en el intralobular entonces. Y no, tampoco. Mira lo que está, mira la imagen, ubícate, ¿sí? Estamos ubicando. Esto es intralobular. Intralobulares solo tengo dos conductos, el intercalado y el estriado, ¿sí? Entre los o sea, este es un lobulillo, este otro lobulillo, que hay un interlobulillar, yo voy a contar de cúbico a cilíndrico, ¿sí? Por acá, interlobulillar, ese viene un poquito más acá abajo. Luego se va a pasar a pseudoestratificado, ¿sí? Cuando ya está interlobulillar o después cuando ya vas a interlobar, seguramente ahí vas a tener pseudoestratificado, irá pasando nuevamente entonces a los conductos más grandes, que ya serían cilíndrico estratificado, y ya cuando sale a la boca va disminuyendo nuevamente hasta hacerse plano estratificado. Ok, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Profe, entonces el lobular es lo mismo que el interlobular. Sí. No, ¿el cuál? El Es que- lobar. Ya ese es el final. El lobular es igual al interlobar. No es lo mismo. Mira, acá te está diciendo dos cosas. Hay interlobar, pero ya eso casi que saliendo se hace de una vez lobar. Seguimos. Profe, una pregunta. Con conducto principal se refiere a conducto excretor, ¿cierto? Sí, ya al final el de Wilson, el de Steno, que es... Ah, ok. Una pregunta. Entonces, después del interlobulillar, debería venir ya el lobular. interlobar. Y después Ahí. lobar. Y entonces el interlobar junto con el interlobulillar presentan casi como la misma Casi lo característica mismo. de ser Sí, son muy cilíndricos. similares. Y empiezan y te encuentras uno y ves el otro, o sea, no tiene una secuencia exacta. Ahí encuentras de todo. Bien. A ver, ahora, ¿cómo se forma esa salida? ¿Qué es eso? Pasa nada. Esta imagen que es del amigo Abraham, ya nos dice aquí que el control viene dado por el sistema autónomo. Uno es simpático y otro es parasimpático. Y ellos tienen una porción importante, y es que dependiendo del que se estimule, se producirá una saliva más acuosa o una saliva más llena, más serosa. Ustedes han soportado, han tenido ese momento, estoy seguro, cuando están muy ansiosos, que se les reseca la boca. Sí, profesor. Bueno, Sí, pero cuando están pensando que si pasan o no pasan, hay unas sensaciones así. Bueno, eso está regulado por ese sistema. Dependiendo de lo que usted quiera, así mismo se irá produciendo una u otra. Pero bien, lo importante aquí es que está regulado por sistema simpático. Pero ¿qué viene siendo la saliva al fin y al cabo? ¿Qué es la saliva? ¿O qué es casi todos los fluidos corporales al fin y al cabo? ¿Qué son? Agua y electrolitos. Son más que eso. filtrado de la sangre. Un ultrafiltrado de la sangre, en paso plasma, un ultrafiltrado. Pero entonces eso, ¿cómo va a llegar allí? O sea, ¿cómo es que eso llega allí? ¿Por qué llega allí? Bueno, en el caso estroma que tienen esta porción intralobulillar, ahí llegan todos los nervios y llega toda la red capilar. Entonces, estos capilares son los que van a irrigar el área, y por supuesto que es a partir de aquí en donde estas células van a captar por transporte activo, si fíjense, dice transporte activo de cloruro de sodio,
¿sí? ¿Y qué va detrás del sodio? Agua. Así entonces que puede empezar a procesar esa saliva que va a llegar acá. Este es el paso inicial. Tengo los capilares y a partir de estos capilares pues yo voy a, por un transporte activo que tiene la membrana basal de los acinos, pues van a entrar sodio y cloro y arrastra agua. Hasta aquí no hay ningún problema. Luego, en esa saliva primaria también, aquí estamos, todo lo que se produce aquí es primario. Se le agregan otras cosas, ¿como qué? Como inmunoglobulina A, porque una de las funciones de la saliva es una primera línea de defensa, produce inmunoglobulina A salival. Entonces, ya de aquí te dice que en ese estroma yo voy a tener una gran cantidad de células plasmáticas. Estas células plasmáticas entonces van a producir IgA, que se unen a un receptor que está en la membrana y forma un complejo aquí que entonces por endocitosis entra la inmunoglobulina, hace un tránsito, o sea, por toda la célula y entonces se secreta por exocitosis y ya aquí tiene que haber una reacción en la que pues se desprende el receptor como tal, se degrada y la inmunoglobulina sale como inmunoglobulina salival. IgA es y llega entonces a formar parte de esa saliva primaria, pero también mire que se le agregan proteínas de prolina, cistatina e histidina. Entonces toda esa saliva se conoce como saliva primaria, pero esa saliva primaria no se queda así, ¿sí? Ella sale como isotónica y cuando está aquí en el conducto intercalado, en algunos libros dice que allí no hay modificación. El ROS habla de que sí se agrega allí bicarbonato, pero en general aquí los cambios son muy pocos, ¿sí? Muy poco, pero no es así en la saliva que ya está en el conducto estriado. Aquí ocurre una reabsorción de sodio, pero se le agrega potasio, que aquí no está representado. Se le agrega potasio y entonces ya la saliva se transforma, se vuelve hipotónica, porque la reabsorción de sodio es mayor que a la reposición de potasio. O sea, el intercambio no es 1 a 1, es más rápido la reabsorción que la secreción de potasio. Entonces la saliva que llega de forma normal a la cavidad oral es una saliva hipotónica, es decir, que la saliva final, la saliva secundaria, es modificada en el conducto estriado. Fíjense que aquí también las células plasmáticas producen IgA y también pueden pasar a la saliva secundaria. Entonces, que quede claro eso aquí. Ahora bien, si hay un alto flujo de saliva, si hay una mayor producción de saliva, entonces esta relación se pierde y va a ir la saliva que va a llegar a la boca puede ser hipertónica porque va a ir con mayor concentración de sodio y algo más de potasio. Entonces es mucho más, la persona va a tener una saliva más concentrada con electrolito. Esto de hipotónica en condiciones fisiológicas normales. ¿Alguna pregunta de este mecanismo? Profe, eso significa que la reabsorción de sodio siempre se va a dar de la misma manera, o sea, como en las mismas cantidades. No, el sodio se reabsorbe más rápido que el aporte de potasio, que la secreción de potasio. Ok, profe, es que entonces no me quedó muy claro fue lo de cómo en un caso como no ideal o no normal queda. Si yo aumento, si usted ahorita empieza a recordarse de su plato favorito, ¿sí? Usted va a producir una gran cantidad de saliva, va a salivar de forma tal de que la cantidad de saliva que forma aquí, que pasa por aquí, supera a la capacidad que tenga el conducto estriado de modificar. Por lo tanto, va a salir con más sodio, ¿sí? Y va a salir entonces hipertónica. Aquí sale hipotónica porque en condiciones fisiológicas normales,
este sodio se reabsorbe a este nivel P y se aporta potasio a la saliva. Ok, profe, gracias. Es una condición que hay que entender porque cuando ustedes estén en sus cuartos de urgencia y llega una mujer embarazada con hiperemesis gravídica, es decir, con vómito de esos 3 primeros meses que sufren, vomitan mucho y de otra forma producen mucha saliva. Entonces se deshidratan. Y cuando ustedes van a hacer el examen de electrolitos se van a encontrar el potasio bajo porque aumenta en esas condiciones. La saliva pierde también potasio a través de la saliva, de una forma irregular. Eso en esas condiciones. Para que cuando estén por allá se acuerden, pero que se acuerden qué es lo que está pasando en ese momento. Profesor, una consulta, la inmunoglobulina A va entrando en las diferentes porciones tanto del acino como del conducto. En el acino y en el conducto estriado. Profesor, entonces ella hace un paso directo a través de la célula, o ¿cómo sería el paso de la inmunoglobulina? Pasa por ella es capturada por un receptor en la membrana basal, por endocitosis, ¿sí? En una vesícula, atraviesa toda la célula y cuando llega a la membrana apical, ahí se separan los componentes y la inmunoglobulina sale como una inmunoglobulina salival por exocitosis. A ella no le pasa mayor cosa. Gracias, profe. Vale. Bien, entonces esto es un poco para resumir. Aquí vemos la expresión de cómo las células hemiopiteliales, un acino mucoso, uno seroso y uno mixto. Y aquí entramos entonces a qué tipo de tejido les parece que ya que te vieron laboratorio. Parótida. ¿Por qué? Parótida. Por las cerosas. Los acinos serosos. Ajá. ¿Y qué otra característica histológica tiene aquí que no hemos dicho en clase todavía? Tejido adiposo. Tiene tejido adiposo. Por ahí hay una pregunta y puede ser que surjan en todo lo demás, y es que una de la clasificación, bueno, que una glándula tubular compuesta serosa. Pero dicen unos por ahí, bueno, y es que, ¿por qué dicen serosa si en la lámina le encontramos uno mucoso? Bueno, en el libro en todos los libros casi habla de que una serosa pura. En la histología y embriología dentobucal de Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, en un parrafito de cuatro líneas dice que en las parótidas de los infantes, ¿sí?, puede encontrarse algunos acinos mucosos. Eso no le cambia la clasificación a la glándula, ¿ok? Así como se acuerdan que cuando vimos las amígdalas palatinas, les comenté a los grupos laboratorios míos con seguridad, si no se acuerdan, se lo vuelvo a repetir, usted puede encontrar algunos acinos mucosos, que esa no es la característica determinante para clasificar el tejido. Sí. Bueno, algo ocurre lo mismo aquí. En algunas muestras de parótida de infantes puede encontrarse algunos acinos mucosos, pero aún así lo que predomina es, y aquí vemos pues su cápsula fina, vemos cómo se adentra los tabiques, y va dividiéndolo en lóbulos y en lobulillos, y dentro de él vamos a encontrar el parénquima, que está representado por los acinos y sus conductos excretores. Y entre ellos, con mayor edad, vamos a ver tejido adiposo, que forma parte entonces del conjunto de parótida. Aquí vemos la cápsula, aquí vemos los conductos intralobulillares, que son los conductos estriados e intercalados. En la parótida, los conductos intercalados son más largos que en la submaxilar. Los conductos estriados son más cortos que en la submaxilar. Hay una pequeña diferencia allí,
y es que tiene que ver con el tema de quién produce más saliva. Ya le dije que la parótida solo produce un 25% y la submaxilar un 70%. Y eso tiene un principio fisiológico. Usted necesita modificar esa saliva. ¿En donde se está produciendo más? Se modifica en los conductos intercalados. Necesita tener más largos los conductos intercalados. Y aquí que vemos, se desconectaron. O se durmieron o están comprando el pan. Puede ser una submaxilar. No, todavía sigue siendo parótida, mira que estamos a ver puro. Parótida. Mira, sigue viendo parótida, que está aproximada. ¿Sí? Aquí para ver el conducto estriado, fíjense, el conducto estriado es más grande que el acino. Los conductos intercalados son más pequeños que el acino. Aquí que tenemos Acinos mucosos o mixtos. Acinos mixtos. Acinos mixtos. acinos mixtos. Entonces, ¿esto a qué correspondería? Puede ser a una submaxilar. ¿Puede ser o es? Es de una Es. submaxilar. Claro, es nadie tiene, o sea, el predominio es seroso, entonces esta es una glándula túbulo-alveolar mixta, de predominio seroso. Profe, una pregunta. Dijo que en la parótida los intercalados son más largos y los estriados son más cortos. No. Perdón, sí, en la parótida sí. Porque tipo no producen tanta saliva como la submaxilar. Sí, eso es una explicación fisiológica. Ok. Esto que estoy señalando aquí, ¿a qué correspondería? Conducto intercalar. ¿Sí? Ven cómo sale, aquí tienen el acino, fíjense cómo sale aquí, muy bonito. Mírenlo aquí. Esto es un acino intercalar, esto es un conducto intercalar, porque un conducto intercalar, fíjense cómo está relacionado con el acino, son más pequeños. Esto es lo mismo, fíjense el conducto estriado, las extracciones que aquí vemos en el ámbito basal, que son repliegues de membrana con apilamiento de mitocondria. Acá tendríamos, mire, todos estos granulitos que están ahí son los productos de la secreción, serían los zimógenos, ¿sí? Lo mismo. Acá que vemos, Submaxilar. aquí Igual. no, Parótida. a ver, ya se enredaron todos, a ver. Submaxilar. Esto que está aquí, que es Maxilar. acino o grano. Submaxilar. ¿Ah? Acinos mixtos. Así no mucosa. Bueno, yo lo veo como mixto, ¿no? Porque acá aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí conseguir mucosos puros es muy difícil, ¿eh? Esta es una glándula submandibular, o submaxilar, como la quiero, donde predominan los acinos serosos. Aquí vemos, aquí se ve mucha mayor cantidad de conductos estriados, ¿ven? Con respecto a la parótida. En la parótida vemos, pero no con tanta cantidad como se observan en esta glándula acá submandibular. Lo mismo que estamos viendo, no hay nada nuevo aquí de lo que ustedes han visto en el laboratorio. Fíjense la cantidad de zimógenos que hay, fíjense los conductos estriados, que son mucho más largos. Aquí tendríamos un conducto intercalado, ¿eh? Son más pequeños que los acinos.
Acá también tendríamos otro conducto intercalado, acá hay otro intercalado. Todos estos son tomados del Histology Guide. A pesar de que tienen otros links, yo les recomiendo ampliamente, altamente sugerido que los miren porque pienso que el examen va a ser virtual. Miren, aquí está la longitud, cómo se observa. Acá tendríamos el conducto, ya los conductos principales que están acá. Vemos epitelios que pueden ser pseudoestratificados. ¿Esto qué es? Ya estoy terminando, ya nos vamos. ¿Esto qué es? Una neurona ganglionar. Una neurona ganglionar. Sí, aquí está. Para que vean lo bonito que uno las puede encontrar en otro lugar y puede preguntar. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. En la neurona ganglionar, en la parótida, o sea, solamente existen, en resumen, 3 conductos: el intercalar, el estriado y el intralobulillar. Solo esos 3. ¿Y cómo vas a llegar hasta la boca? No, pero es que en la guía, o sea, en el Histology Guide dice que el intralobulillar se divide en intercalar y en estriado. Eso es correcto. Pero entonces que además existe un intralobulillar propio. Bueno, es que, a ver, aprender de las intralobulillares solo existen 2, intercalado y estriado. Justo cuando él va a salir hacia el interlobulillar, llevan las mismas características que el estriado. Pero intralobulillar solo existen 2. O sea, si tú cortas a eso que tú le estás llamando propio, si tú le haces el corte, es un estriado más. Ok, gracias. Una pregunta. Bueno, aquí tengo la imagen que le estaba hablando hace un rato, ¿sí? De mucosa orofaringea. Fíjense que aquí tienen el epitelio y todo, aquí tienen la lámina de tejido fibrocartilaginoso como se describe, y estos son los acinos que están asociados. Esto así es mucosa orofaringea, donde los conductos más profundos vienen siendo cilíndricos o pseudoestratificados, y los más superficiales acá vienen siendo cúbicos y rectos. Bueno, ya me pasé mucho tiempo, lo termino el día lunes, continuamos con lo que termine aquí y lo que falte y continuamos de una vez con hígado. Solo una pregunta. Dígame. Era que con respecto al interlobar, había visto que en el Abraham mencionan que por lo menos en los tabiques interlobulillares se encuentra el conducto interlobulillar, y mencionan que está los conductos interlobulares, y no sé si se refiere al interlobar. Interlobar. Ajá. ¿Qué le pasó? O sea, es que en el libro lo menciona como interlobulares. Se refiere es al interlobar, ¿no? O sea, es otro nombre que es lo mismo. Sí. Ahí ya después viene el lobar, que es el... ya al final. Ajá. Okay. Fue una consulta. Mencionó que después de que se llega al conducto excretor lobar, entonces de ahí, digamos que las capas de epitelio van a volver a bajar. Van a ir disminuyendo hasta la salida. Ok, profe. Y otra cosa era que mencionó que en el caso de los repliegues de los conductos estriados, ¿a qué se debía? Se debía era la... Son repliegues de la membrana basal, que son propios, ¿sí?, de las células que tienen una actividad metabólica de reabsorber líquidos. Ok, profe. Electrolitos. O sea, profe, entonces eso significa
que el conducto estriado sería como la parte específica donde se va a dar, o sea, donde la saliva se va a volver hipotónica. Exactamente, por esa misma capacidad que tiene de modificar la saliva primaria. Ok, gracias, profe. Muy bien, entonces nos vemos el lunes, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho.